Buenas tardes, Miss. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer acerca del libro Metodología de la Investigación Científica, acerca del capítulo 7, que es Diseños de Investigación y Validez de los Diseños. Bien, vamos a comenzar por diseños de investigación y validez de los diseños. Vamos a definir primero qué es diseño. Un diseño de investigación puede ser definida como una estructura u organización esquematizada que adopta al investigador para relacionar y controlar las variables del estudio. Este tiene como objetivo imponer restricciones controladas a las observaciones de los fenómenos. El concepto de diseño ha sido estudiado y se adecua más para el caso de los estudios experimentales, por ser estos de mayor control y validez. También se considera que un diseño de investigación cumple dos funciones básicas. Uno va a proporcionar la oportunidad para las comparaciones necesarias requeridas para la hipótesis de investigación. Y como segundo, va a capacitar al investigador a través del análisis estadístico de los datos para hacer interpretaciones significativas con relación a los resultados del estudio. Teniendo en cuenta estas funciones básicas, su elección debe hacerse bajo ciertos criterios generales. Estos criterios son: el criterio más importante es que el diseño debe ser apropiado para la verificación de las hipótesis particulares del estudio. Y otro criterio es que debe tener en cuenta en la selección de un diseño. Este debe ser relacionado con el grado de control que no debe proporcionar el diseño con respecto a las variables relevantes en el estudio. Para el caso de un experimento, según Amau en 1988, nos dice que un diseño experimental es sinónimo de 6 actividades básicas. Estas van a ser la formulación de la hipótesis, la selección de variables independiente y dependiente, el control de las variables extrañas, la manipulación de las variables independientes, el análisis de variancia producida en la variable dependiente y por último la inferencia de las relaciones entre las variables independientes y dependientes. Ahora nos vamos a la clasificación de los diseños. No existe una clasificación única de los diseños de investigación. En esto podemos encontrar diseños descriptivos, diseños correlacionales y diseños experimentales, o también la denominación diseños no experimentales versus diseños experimentales. Para nuestro propósito se puede identificar de acuerdo al número de variables independientes, al método de investigación que se emplea en el enfoque teórico-metodológico. A, por el número de variables independientes o de estudio, puede ser diseños univariados y los diseños multivariados. En los univariados, cuando se controla o manipula una sola variable independiente, y en los multivariados, cuando son dos o más variables independientes. B tenemos por el método que emplea. Estos pueden ser los diseños descriptivos. Entre los que más destacan se pueden organizar lo siguiente, aunque con las limitaciones del caso: el descriptivo simple y el descriptivo comparativo. También tenemos a los diseños de ex post facto. Los principales son los diseños correlacionales y los diseños de grupo criterio. En la C tenemos diseños experimentales. En esto se destaca principalmente siguiendo a Campbell y Sadley. En 1973 nos dice los pre-experimentales, los cuasi-experimentales y los experimentales. Ahora tenemos por el enfoque teórico-metodológico. Estos pueden ser conductual o intrasujeto, investigación-acción y por último tradicional. Ahora nos vamos a la validez de los diseños de investigación. Esto nos hace referencia al grado de control y posibilidad de generalización que tiene el investigador sobre el problema que es estudiado. En la investigación se dan dos tipos de validez. Estas son la validez interna y la validez externa. En la validez interna nos dice que los resultados de la investigación son una función del mismo programa o enfoque que está siendo probado.
También la validez interna trata de responder a preguntas tales como ¿el tratamiento experimental realmente produce un cambio en la variable dependiente? ¿La variable independiente realmente produce una diferencia significativa? Según estos autores, Campbell y Sadley, en 1973, han sido capaces de identificar hasta 8 variables o factores extrañas que representan frecuentes amenazas para la validez interna en una investigación experimental. Y estas son la historia, la maduración, el pretest, los instrumentos de medición, la selección diferencial de los sujetos y por último la regresión. La mortalidad experimental, la interacción selección-maduración y la estabilidad expectada y la estabilidad. Ahora vayamos a la validez externa. Este nos dice que se considera que una investigación tiene validez externa cuando los resultados obtenidos pueden ser aplicados en el mundo real a otros programas o enfoques similares en las que fueron obtenidos. En la validez externa también tenemos que considerar dos aspectos sumamente importantes, que son: el primer aspecto se conoce como la validez de población y el segundo como la validez ecológica. La validez de población. Este tipo de validez externa está interesado con la identificación de la población a la cual se desea generalizar los resultados obtenidos en un grupo de sujetos. Con respecto a este, es relevante ya que se hace entre la población objetivo y la población experimental accesible. Ahora vayamos a la validez ecológica. Este segundo tipo de validez externa está referido al deseo del investigador de que sus resultados también pueden ser obtenidos en otras situaciones medioambientales. Ahora vayamos a los efectos. Primero vamos a empezar con el efecto reactivo de la examinación. Se refiere que cuando se hace un pretest, los resultados del estudio pueden ser parcialmente por el efecto de la sensibilización a los sujetos a este pretest. El efecto de las disposiciones experimentales hace referencia a que las disposiciones del ambiente experimental puede ser artificialidad. El efecto de Hawthorne en la conducta de un sujeto o grupo de sujetos puede estar parcialmente influido por la percepción del experimento. Interacción del momento de la medición y efectos del tratamiento. La medición de la variable dependiente en momentos diferentes puede ocasionar resultados igualmente diferentes. Efectos de interacción del sesgo en la selección. Las muestras extraídas deben ser representativas de una población más grande. Efecto del experimentador. La expectativa del experimentador influye tanto en las conductas de los sujetos y de experiencia. Los efectos de la novedad y la perturbación. Estos son debidos al entusiasmo o perturbación generado por la novedad del tratamiento. Y por último, medición de la variable dependiente. Depende a la identificación correcta de las variables dependiente y la apropiada selección de los instrumentos para su medición. Ahora pasamos a las amenazas a la validez de los diseños. Pueden ser agrupadas en las áreas. Estas áreas nos dice que son la validez de la conclusión estadística. Las variables independientes y dependientes demuestran relaciones cuantitativas. La validez interna es la calidad de los resultados encontrados. La validez de constructo de la causa o efecto. Esto se refiere a la calidad de las definiciones operacionales. Y la validez externa, interés del investigador en los resultados para que pueda ser ampliado en otros contextos. Ahora pasamos al control de la selección. En el proceso de la identificación, esta es muy importante en la asignación de la validez interna de un diseño, ya que se han desarrollado una diversidad de enfoques para ser tratados. Estas son la aleatorización, que este es un procedimiento para el control de las variables de selección. Se toma primero un conjunto de sujetos y son asignados por los miembros de este conjunto al grupo experimental y al de control. Segundo, tenemos al apareamiento de sujetos o de pares. El investigador debe decidir qué variables de control aplicables a las diferencias individuales será fuente del problema. Tercero, tenemos al apareamiento de grupos. Esto se asigna a los sujetos a los grupos de una manera que
que las medidas de los grupos en la variable interés sean la misma o equivalente. La selección homogénea. Esto va a consistir en hacer muestras homogéneas como sean posibles en una variable que se supone pueden influir en los resultados de la investigación. El empleo de los sujetos como sus propios controles. Esta técnica controla adecuadamente el sesgo de la selección a menudo y crea problemas insuperables de maduración o historia. Limitación de la población. La población es el grupo que se determina para un estudio. En la mayor parte de las experiencias se adoptan algunas limitaciones sobre la población en cuestión. Análisis de covarianza. Esto puede ser usado cuando no es posible asignar sujetos al azar o usar los procedimientos del apareamiento. Ahora tenemos al control de la historia o de las diferencias situacionales. Dentro del experimento existen muchas variancias potencialmente perturbadoras que deben ser controladas de la manera más adecuada. Los procedimientos más conocidos son la eliminación de variable extraña. Estas influencias extrañas deben ser eliminadas por completo, tanto en las condiciones experimentales como de control. Segundo, la constancia de las variables. Las experiencias diferentes de aquellas que resulten de la manipulación de la variable independiente. Estas deben ser constantes en los grupos experimentales y de control. El contrabalanceo en situaciones. Es necesario controlar los efectos del orden, es decir, los manifiestos o los cambios progresivos en la respuesta de los sujetos a medida que ellos van cumpliendo con la experiencia. Ahora pasamos al control de la instrumentación. El sesgo o invalidez debido a la instrumentación está basado en la amplitud en que los cambios afectan las lecturas obtenidas en los instrumentos de medición utilizados. Estos son los aspectos principales que tienen que ver con la fuente de invalidez. 1. Establecer confiabilidad o consistencia. 2. Usar la misma medida, pretest y el posttest. Tercero, establecer la validez de un test. Cuarto, establecer un sistema de puntuación relativa para un test. Y por último, usar más de un juez u observador, conservar los mismos jueces u observadores a través de todo el estudio. Bueno, eso todo ha sido la exposición. Muchas gracias.